Baldomero Gómez de la Cruz. Gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Es un horario medio complicado, venimos inician apenas sus clases, pero vamos a continuar con esta mesas de discusión de acceso a la justicia de niñas y adolescentes. Como ya nos los adelantaban, esta mesa está centrada en los retos que enfrenta actualmente la justicia a las niñas. Como son estudiantes, a lo mejor todavía no tienen un acercamiento a lo que es una justicia tratada. Hace rato ya mencionaban otro concepto, ¿no? Justicia amigable, accesible, el mismo concepto, ¿no? Una justicia igualitaria. Muchos conceptos que todos tienen o buscan, al menos que las niñas, niños y adolescentes que se enfrentan a procesos en general estoy hablando no solamente en cuestión familiar, sino procesos administrativos, sean acordes o sean respetuosos con las características individuales, pero también particulares de cada niña, niño y adolescente que acude a este sistema. Imaginemos, digo aquí rápido como un panorama, yo estaba tratando de conceptualizar lo podemos como toda analogía. Yo imaginemos un parque de diversiones en donde niñas y niños no puedan, no sé, subir unos escalones de 70 centímetros que están diseñados para personas adultas. Imaginemos que están diseñados y pensados para que suban adultos. Obviamente niñas y niños no van a poder. Pueden, pero con ayudas, porque alguien los cargue. No sé, imaginemos igual, por ejemplo, una resbaladilla, que en un lado no pueda subir otro niño. Puede ser una analogía un tanto alejada, porque pues sí, los niños no van a divertirse en un proceso de justicia, ¿no? Pero es más o menos la idea. La justicia, en términos generales, las justicias están pensadas para personas adultas. Ya hace rato en las mesas pasadas, estaban acompañando, se mencionaban, ¿no?, algunas cuestiones de las personas adultas. Incluso nos cuesta trabajo recordar fechas exactas, de no sé, aquí quién va a recordar qué ropa traía martes pasado exactamente. ¿Qué estaban haciendo a este mismo hora? Pero más o menos así está pensado los sistemas de justicia. Cuando niño, niña, enfréntate a estos procesos, y es a partir de ahí que salen estos conceptos, ¿no?, de justicia adaptada, amigable, accesible, en donde inicialmente estos procesos de justicia no están diseñados, o sea, no les hayan pedido su opinión niñas y niños adolescentes, dicho, ¿crees que la denuncia se puede hacer así, o crónicos? No. Pero cualquier persona que sepa, incluso sepa escribir, puede ir, ¿no? Ya desde su diseño no están contemplados. Lo que busca la justicia adaptada es justo la justicia se adapte o tome en consideración para las características generales y específicas para que puedan acceder a la justicia. Ya aquí, ya desde el título, incluso el objetivo, leyendo el objetivo de esta mesa, es dialogar qué más hace falta para garantizar un acceso a la justicia de niños en la. Es necesario un cambio conceptual. Es decir, la justicia adaptada y lo que implica está bien. Hace un rato se habló de justicia amigable, y lo que implica es suficiente para que en la realidad niñas y niños accedan a la justicia.
o qué otros elementos podemos incidir para garantizar un acceso real a la justicia. A partir de las ponencias que vamos a escuchar con expertos y la experta, unas eminencias en materia, vamos a ir dilucidando estos retos. Y también experta que nos acompaña en forma virtual, vamos a ver los retos que enfrentan todavía actualmente el acceso. Bueno, sin más, voy a dar voz a la doctora Sofía Cogotelles. Voy a leer una semblanza rápida, extensa, pero voy a intentar. Es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, puso un máster internacional en temas penales comparados y problemas sociales y otros en Derecho Penitenciario y Carcelaria en la Universidad de Barcelona, España. Es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, Senado. Encuentra recertificada en el Estado de Competencia de Canadá, denominado Promoción de los Principios y Derechos del Sistema de Justicia Penal de Adolescentes, y en estudios avanzados en justicia juvenil por la Universidad de Ginebra, Suiza. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores desde 2015 y cuenta con obra publicada. Es profesora investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, catedrática en la Universidad Nacional, integrante activa de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, autora del capítulo mexicano, integrante del Consejo Técnico de la Facultad de Psicología de la UNAM y de la Comisión de Honor Mérito Universitario de la misma facultad. Actualmente es coordinadora del Grupo de Estudios Iberoamericanos sobre Justicia Juvenil del Centro Iberoamericano de los Derechos de la Niñez, CINERI. Cuenta con obra publicada, en su mayoría en temas relacionados con la justicia para adolescentes. Doy la palabra por 15 minutos. Un buen día para mi salud, pero bueno, no podía venir, por eso les agradezco a mi compañero por su lugar para intervención. Perdón. Vamos a hablar, o voy a hablar en 15 minutos, sobre los principales desafíos en materia de justicia penal, como se dice en algunos países de la región, sistema integral de justicia penal para adolescentes, como le decía, en México, a la luz de la reforma constitucional de 2000. ¿No? Y es sumamente importante, en este momento, te agradezco que me hayan invitado a dar esta plática, que estamos históricamente en un momento en donde, bueno, finalmente los desafíos son grandes, no solamente en México, sino en la región, por qué no decir bien, en muchas partes del mundo. Siguiente, por favor. Voy a tratar de ordenar mi intervención en estos 6 puntos, estos 6 temas. Yo no puedo hablar de desafíos si no platico con casi todos ustedes, vamos en la Facultad de Derecho, sobre la responsabilidad penal de adolescentes, su marco jurídico, los estándares que les estructuran, los principios del modelo especializado, las tensiones actuales del sistema, el populismo positivo en América Latina, desafíos estructurales y, por último, algunas conclusiones importantes sobre esto. Muchas gracias. Siguiente. Como se nos decía, el sistema integral de justicia penal para adolescentes, como la reforma constitucional de 18 nacional, es justamente un sistema especializado. Es un sistema que, si es cierto, comparte algunas leyes en materia de justicia penal ordinaria, la misma ley nacional del sistema integral de justicia para adolescentes, cada anteriormente a estas reformas constitucionales. Es importante que ustedes sepan que con la reforma se dejó ley para que cada estado, cada entidad federativa creara su propia ley especializada para adolescentes.
Pero bueno, anteriormente reforma el artículo constitucional para incluir justicia penal de adolescentes como parte de una ley nacional, la cual se creó un año después, en 2016, y para mí fue lo mejor, ¿sabes? ¿No? Gracias a esa ley, a esa acción lugar que se aplica por primera vez en el país, yo creo que empezamos a pasar, yo no diría que está en un sistema consolidado, pero sí hacia la consolidación del sistema integral de justicia penal para adolescentes. Desde el enfoque internacional, la Convención de los Derechos del Niño, realmente la los datos apenas son importantes, establece también un ratio o esa de privación de la libertad. Todo esto que les estoy diciendo va en relación con las políticas, por eso estoy sobre. Es decir, el y la adolescente no son perdón, ella una facultad de derecho, pero a veces lo que decir. El y la adolescente son responsables, ¿no? Comisión de un Integral de Justicia para Adolescentes y acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte está en principio de estabilidad y de justicia. Tanto el adolescente es un la responsabilidad penal de la persona adolescente, ¿sí? Importante que la analice justamente justificaciones no solamente de corte del sistema internacional interamericano de derechos humanos, ¿no? Los estados internacionales de derechos del niño, Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 19 habla de las medidas de otorgar el Estado, la familia, la sociedad a favor de los niños y adolescentes, sino también, por eso les decía un ratito que clases en la Facultad de Psicología, ya hace un estaba dando clases en la Facultad de Psicología, y por eso, un talento de importancia integral para la psicología del desarrollo, bajo un principio fundamental, que es el principio de autonomía propia, el cual se revela en la división de grupos etarios establecido en el artículo de la Ley Nacional del Sistema, establece que la franja etaria es establecida de 12 años a 17 años cumplidos, antes de 18, pero son 7, se divide en 3 del artículo de la Ley Nacional. El primer grupo de años son los 12 años, el segundo los 15, pero las 10 y los 16. ¿A qué divide este artículo esta franja etaria? Que justo esa responsabilidad penal que nos dije es una responsabilidad diferenciada, no solamente respecto a la justicia penal ordinaria, no solamente respecto a las personas adultas, sino también respecto a las personas adolescentes, ¿no? Yo siempre hago una broma que hoy no sé hacerla porque una compañera, siempre digo, en un momento de mi vida yo tuve problemas de dientes, ¿no? O sea, justamente es el principio de la progresiva. Cuando en un inicio, pues, la facultad de actuar se va adquiriendo dependientemente de la del desarrollo. Y la ley nacional lo delimita desde el artículo 3, todos los artículos correspondientes a los principios del sistema, los principios del procedimiento. Siguiente. Ahí tengo 3 preguntas que las voy a dejar en la mesa, están súper detonadoras y pues me encantaría justo que analizar. La primera es la justicia penal adolescente, la justicia penal de adultos. ¿Ha sido eficaz para disminuir el delito?
La segunda pregunta. ¿Preferimos neutralizar, castigar, que prevenir? Y la tercera, estamos con estas reformas, las propuestas, las tendencias, criminalizando la pobreza y la desigualdad. Son tres preguntas que les dejo pues sobre la mesa y que me encantaría que dijéramos específicas para responder. Siguiente. El modelo de justicia juvenil, como se lo decía hace un ratito, es estructurado principalmente por los estándares internacionales, artículos 37 y 40. Y desde mi punto de vista, por supuesto que hay más características, pero estas para mí son las 5 características o rasgos más importantes o diferenciadores de la justicia de adolescentes respecto a la edad. Primero, la especialidad del sistema, la especialización de los operadores. Son dos cosas distintas, complementarias pero distintas. Segundo, y justo estamos en este por esta segunda, ¿no? El debido proceso, las garantías procesales que vienen de la artículo 40 de la Convención Internacional de los Derechos. Pero la diversificación de respuestas. El artículo 40 establece que la judicialización de los casos en adolescentes en recursos, el principio mínima interacción, así como tenemos el principio de última ratio en materia de protección de la libertad y la judicialización de casos, es justamente el principio mínima interacción. Se ponía el ejemplo cuando estudié la especialidad general. Los maestros que nos daban clases nos contaban que en el tema de responsabilidad, el 80% de casos resuelven solamente en judicial. En ese entonces, que fue en 2019, yo hice el diagnóstico nacional de justicia restaurativa en nuestro país, en todo el superficie y mayorías oficiales, y los datos me salieron exactamente al revés. El 80% de casos en judicial y el 20% en 2020, pero ojalá y ahora que lo haga, sean mejores. También intervención y la protección integral de derechos. Ahí cuando hablo de protección integral de derechos, siempre hablo de una buena práctica. La verdad es que pues, es importante que la comunidad, que es la Fiscalía Especializada de Adolescentes de Guadalajara, a partir justamente de una lista dentro de la Fiscalía, la trabajadora social, o la psicólogo, justamente la Fiscalía, realiza entrevista con la persona adolescente y en la entrevista con la cual justamente lo que hace es evidenciar que realmente la persona está siendo violentada en sus derechos, independientemente del procedimiento especializado. Si esa entrevista se resuelve, hay una vulneración de derechos, se aplica o se canaliza a la Procuraduría de Protección. A la Procuraduría de Protección, dependiente de su curso, y cuando se aplica 23 de la Ley General de Derechos de las Niñas en Canadá, que se asigne a la Fiscalía de Oaxaca. Hace el siguiente, por favor. El principios del modelo son celeridad procesal, los términos lo mismo una obra en la adolescente o de un respecto a una persona adulta o dependiendo justamente de tipos etarios. El derecho a ser escuchado y el derecho a ser escuchado no amplio a la acción, la defensa técnica adecuada y especializada, el acompañamiento integral, las medidas socioeducativas y la última parte de la prevención. Sus 6 principios fundamentales. Siguiente. La especialidad en materia de justicia para adolescentes es un derecho para la persona adolescente y consiste justamente en que la juez o la fiscal aplique reglas, principios y estándares de actuación diferenciados respecto a la justicia penal ordinaria. Es muy clara la ley nacional, perdón, el artículo 3, cuando establece justo qué leyes penal ordinaria se van a aplicar
de la justicia para adolescentes, pero su párrafo dice siempre se aplique en beneficio de la persona adolescente. Por lo tanto, es un derecho, es un derecho. Siguiente, por favor. El tutelarismo residual. ¿Qué pasa con el tutelarismo residual? Hace unos tiempos, una maestría, haciendo una maestría en la Universidad de Barcelona, que es una criminología, porque ya hay cosas que sin estudiarlos cuando estudié criminología en la universidad, estoy actualizando en ese máster de junio y del trabajo de máster en lo que yo llamo el tutelarismo. En la actualidad, de acuerdo a la CIH, al CEP y a CETECH, en la actualidad existe una distancia entre la norma y la visión del tema. Persiste justamente que van incluir a los procedimientos prácticos bien con el antocentrismo, con la discrecionalidad, con el debilitamiento de las garantías del proceso de acción de la ley. Ahí les puse un asterisco, porque México no está pasando eso. Sí es importante que yo lo haga. Y saben que no está pasando eso. La región sí, he puesto ese material que dijo, justamente digamos un sobre medidas no privativas de la un diagnóstico que se aplique en estos 8 países. La conclusión es que en México no hay un uso excesivo de la privación de la libertad. Gracias. Nosotros tenemos un artículo 164 de la ley que establece que los delitos son los únicos que pueden solamente es la autoridad judicial y actualizar la medida de internamiento preventivo o una medida de excepción privativa de la libertad. Y eso ayuda muchísimo. Ustedes ven los números en la encuesta de adolescentes de justicia penal, a todos, tanto de INEGI. En esta última, a ver que la es bastante justo, no solamente por el mundo es el COVID, que justo disminuyó el número de la libertad, fue justamente la aplicación de la ley. El 164 del grupo de identidad. ¿Qué pasa en otros países? Está pasando eso. Siguiente, por favor. Los desafíos. Vamos rápido con los desafíos porque no voy a hablar. Esa confusión conceptual, llamo yo el pluralismo residual. Los estereotipos adultos, la sobreexplotación de ciertos instrumentos, ciertas etapas del procedimiento que no deben regular la justicia juvenil, la necesidad de capacitación realizada por competencia. Hizo un estudio hace algunos años sobre cuáles son las horas operadoras dentro de los sistemas de justicia para aplicar, para ser operador desde el 30. Entonces, vean justo la capacitación especializada y además la falta de medición de resultados, si bien es cierto, muchísimo, aquí trabaja solamente sobre los que se encuentran en el mercado. Todo que es el medio de comunicación son los medios los adolescentes de medición no privada. Muchísimo trabajo. Pero sí, la verdad es que los pues no hay 2, 3 datas, pues no es materia 150. Bueno, por último, ya con eso me quedo en avance. Por todos y todas hemos oído hablar de PNL, ¿no? Justamente siguen pues estas reformas al populismo de la región han pasado, ¿no? En el estado de excepción de El Salvador, en donde no me escuchan, perdón. Hay un incremento, o sea, el populismo punitivo trae como consecuencia en los países que han iniciado reformas legales, incremento de la
una canalización de la justicia penal ordinaria, la reducción de garantías procesales, la expansión de la prisión, una influencia política de la política, justo como un tema en materia penal para adolescentes, algo que sucedió, conocen todo el país, el adulto no se le da el mismo la influencia. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Sofía. Sí, a lo largo del día hemos hablado de la justicia para niñas y niños con víctimas, pero lo que pone sobre la mesa la doctora Sofía es muy relevante, es la parte de la defensa del debido proceso de la adolescencia que está involucrada en el sistema. También es muy necesario ver esta parte, incluso con las preguntas que nos ahí, viene a dar en parte del libro, ¿no? La cuestión de la interseccionalidad que pasa este adolescente tiene un contexto de pobreza, de conflicto. Ahí, digo, a mí me gusta decirlo, ahí hay temas de tesis, ¿no? Pero, bueno, vamos a seguir porque escuchando a expertos, vamos a seguir con el doctor Ricardo Ortega Soriano. Él es académico investigador de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana desde el año 2017, profesor en la licenciatura en Derecho y maestrías en Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia, ambas de la Ibero. Actualmente es director del Departamento de Derecho de la misma institución. Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor y maestro en Derecho por la División de Estudios de Grado de Derecho de la UNAM. Tiene estudios avanzados dentro del programa de doctorado Unión Europea y Derechos Humanos impartido por la Universidad de Alcalá de Henares. Fue titular del Servicio Profesional en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito. Hasta agosto de 2014 se desempeñó como director ejecutivo del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ha colaborado como asesor jurídico en la Oficina de Infancia ACE y como consultor en diversos proyectos en México del INICED. Ha sido profesor en la maestría de Derechos Humanos y Democracia de la FASO, México, así como de otras instituciones y escuelas de formación social. Actualmente es integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Academia Mexicana de la Ciencia. El Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores SNI reconoce como investigador nacional nivel 1. Líneas de investigación se relacionan con el derecho internacional y la constitucional de derechos humanos. En particular, ha orientado su trabajo en el desarrollo de
de acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes, que cuenta con una amplia producción académica. El trabajo también se ha vinculado con el impulso de nuevas formas de enseñanza del derecho y en particular con el derecho de la enseñanza crítica e interdisciplinaria aplicada a los procesos jurídicos. Más, Gracias, Pato. Buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la Facultad de Derecho de la UNAM, a la Dirección General de Derechos Humanos, Justicia Plurilateral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y desde luego a la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, organización de sociedad civil, de muchos años trabajando en temas de acceso a la justicia. Yo tuve la oportunidad de trabajar durante muchos años. De las pocas que aprendí relacionadas con temas de derechos de la infancia, puedo decirlo, o las obtuve en buena medida experiencia que me da muchísimo gusto que se haya organizado este espacio en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y también me da muchísimo gusto ver que hay muchas personas el día de hoy en el marco de importante. Luego, colegas que ponen la mesa, a Baldomero Gómez, que modera la mesa y que también es especialista de la infancia. Y agradezco muchísimo, de verdad. A ver, a mí me pidieron, y no sé si lo voy a lograr, pero a mí me pidieron que responda una pregunta. Esa pregunta consiste en: ¿es necesario modificar el concepto de justicia adaptada? ¿O qué necesitamos para garantizar el acceso a la justicia? Lo primero que quisiera poner sobre la mesa tiene que ver con... A ver, no creo que estemos frente a una cuestión semántica. Sí. Le pueden llamar ustedes como quieran: justicia adaptada, justicia accesible, justicia amigable, friendly justice en Europa. Lo llamaré como quieran. Lo importante es qué es lo que queremos decir. Y para un poco tratar de dar sustento a esta tesis, lo primero que les diría es: a ver, si lo que queremos es mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las infancias, pues primero tendríamos que pensar qué es lo que pasa en términos generales con el sistema de justicia. Y yo un poco lo primero que les diría es: ¿cómo es el acceso a la justicia en México? Tenemos un sistema altamente eficiente. Tenemos un sistema que resuelve en su mayoría las problemáticas y conflictos sociales de este país. Yo creo que para nadie es una sorpresa señalar que tenemos un sistema de justicia donde la impunidad es generalizada. Las cifras plantean entre un 90 a un 98% de casos que quedan en impunidad. Hay una desconfianza y una cifra negra en la denuncia de casos ante las autoridades. Hay problemas importantes de corrupción, de enorme debilidad institucional. Es decir, hay una enorme cantidad de problemas que enfrentamos las personas en general respecto al sistema de justicia. Y eso no es un secreto para nadie. Lo han señalado organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil. Tenemos un problema importante en el sistema de justicia. Y eso creo que es algo que en una escuela de derecho es algo que hay que poner en el centro, porque es un problema que hay que resolver. Bueno, yo muchas veces cuando hablamos del sistema de justicia me gusta utilizar una metáfora que no es mía. Yo a veces la escuché a la Francisca Capó, que me parece que además es muy interesante para plantear el imaginario de lo que es el sistema de justicia. Imagínense ustedes: el sistema de justicia es como una suerte de túnel. A lo mejor aburro porque este ejemplo lo utilizo cada vez que puedo, pero porque me parece que es muy... Imagínense que la justicia es un túnel, con una puerta de entrada, con un trayecto y con una puerta de salida. Pregunta: ¿cómo es la entrada de ese túnel? La puerta está abierta de par en par, las puertas son grandes y permiten que cualquier persona entre. Las puertas son estrechas, pequeñas,
y llenas de candados, que además las y los abogados, cada vez que podemos, le incorporamos más formalidades, que se convierten en un candado adicional que impide que las personas entren a este. Pero ya que una persona logra ingresar al túnel de la justicia, ¿cómo es el túnel? Está iluminado, es fácil caminar, es sencillo y rápido de recorrer. Realmente ese túnel es oscuro, está lleno de indicaciones contradictorias, uno no sabe para dónde tiene que caminar. Y si pensamos, por ejemplo, en la salida del túnel, la situación no mejora. Es decir, las sentencias que se emiten muchas veces simplemente quedan en un espacio declarativo, quienes hemos litigado casos lo sabemos, y pocas veces tienen efectos y implicaciones en la. Es decir, tenemos un problema importante en el acceso a la justicia. Fíjense en este. Si ese túnel que tenemos que experimentar las personas adultas ya es difícil, ya está lleno de candados, nadie que vaya al sistema de justicia lo hace con una sonrisa en la boca. No, no tiene que ir, porque no hay de verdad. Y cuando uno imagina, si esa experiencia es dolorosa y es difícil para las personas adultas, imagínense ustedes cómo es la experiencia que viven las niñas, niños y adolescentes que tienen que enfrentarse a ese sistema. De eso estamos hablando. Es decir, vivimos con un sistema de justicia que tiene enormes retos y problemáticas para las personas adultas. Pero que cuando pensamos en las necesidades y en las características, en las circunstancias que enfrentan niñas, niños y adolescentes, esos impactos se ven sumamente agravados. Entonces, una de las principales preocupaciones que quienes trabajamos los temas de derechos de niñas, niños y adolescentes, que organizaciones como la ODI, que instituciones como en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación han tratado de ver cómo le hacemos para que ese sistema de justicia sea menos hostil frente a las niñas, niños y adolescentes. Entonces, cuando hablamos de acceso a la justicia de niños, niños y adolescentes, cuando hablamos de acceso a la justicia de niños, niños y adolescentes, estamos de alguna manera exigiendo qué tipo de cambios, de modificaciones, de adecuaciones tiene que hacer el sistema de justicia para ser más accesible a las infancias. Y es de eso de lo que estamos hablando cuando hablamos de justicia adaptada. ¿Se explico? Es decir, y pueden llamarle como ustedes quieran. Justicia adaptada, accesible, amigable. Creo yo que al final, como decía al principio, la determinación semántica es lo de menos. Lo que es relevante es, que es una pregunta que ustedes se pueden hacer, es ¿qué tiene que suceder en el sistema de justicia para que entonces las niñas y los niños puedan acceder plenamente al sistema? Y les pongo algunos ejemplos que han surgido de la experiencia de la ODI, de mi experiencia en el TIC, etcétera, etcétera. En un caso, fíjense, hace algún tiempo dábamos un caso en materia familiar. Y entonces, en aquel entonces, estoy hablando ya de hace varios años, el Código de Procedimientos Civiles, la prueba testimonial se encontraba tasada, ¿no? Ustedes saben que la prueba tasada significa que los jueces, las juezas, tienen que asignarle a ciertos elementos del testimonio la precisión, la exactitud, ciertos elementos del testimonio tienen que ser valorados de acuerdo con una serie de reglas que establece el Código de Procedimientos. Y en aquel entonces teníamos un conflicto en materia familiar, en donde una controversia con un juez de lo familiar me decía, pues, a ver, yo básicamente decía, mire, pues, es que usted no puede dar estándar del Código de Procedimientos al testimonio de un niño, tal y como se lo aplica al testimonio de una persona. Porque si usted hace eso, está básicamente descalificando el testimonio del niño, porque el niño
no va a poder hacer eso que usted le está exigiendo, que sí puede ser una persona adulta. Yo entiendo que ya a lo largo de esta cosa han hablado de las características diferenciadas, carácter cognitivo y emocional que tienen las infancias, que por tanto se distinguen del pensamiento adulto. Y entonces el juez de familiar me dijo, mire, abogado, si usted me dice que el principio del interés superior del niño significa que yo inaplique la regla del Código de Procedimientos Civiles, no se le equivoca. Yo le dije, pues, eso es lo que le estoy diciendo. El principio de interés superior de la infancia en este caso significa que usted no le aplique el estándar que le exigiría a una persona adulta para emitir su testimonio. Entonces, ese es un ejemplo de cómo el sistema de justicia históricamente ha estado diseñado pensando en un sujeto que es las personas adultas. Si nos vamos a una expresión todavía más, hombres blancos, capitalistas, pero no piensa en niños, niños y adolescentes. De tal manera que pensar en un sistema de acceso a la justicia, un sistema adaptado a las infancias o accesible a las infancias, implica, a mi juicio, tres cosas que ya no da tiempo de decir con mucha amplitud. Hace tiempo tuve la oportunidad de publicar un libro en la revista Igualdades, en Estudios Políticos y Culturales de Madrid, donde yo trato de decir o señalar qué deberíamos entender por los elementos de una justicia. A mi juicio, hay como tres grandes ámbitos. Hay tres grandes elementos que habría que contemplar cuando hablamos de justicia adaptativa. Primero, las adaptaciones legales. No puedes aplicar las mismas reglas que aplicas a las personas adultas. Eso podemos discutirlo ampliamente. Eso en temas de testimonio, en temas de periciales, en temas de una serie de elementos de carácter procesal. Implica muchas cosas. Tienes que hacer adecuaciones institucionales. Es decir, tienes que asegurarte que las personas que intervienen con niños y adolescentes cuenten con formación especializada, que tengan técnicas especializadas para atender infancias. Necesitas también adecuaciones materiales. Muchas veces los espacios en donde se llevan a cabo las diligencias con niñas, niños y adolescentes tienen que cumplir con ciertas características que permitan que las infancias puedan participar de manera adecuada en un procedimiento. Bueno, en términos generales, me parece que hablar de justicia adaptada es pensar no en una cuestión caprichosa, sino básicamente en qué necesitan las infancias, las niñas y los niños, dadas sus características, condiciones, bajo el principio de igualdad sustancial, para participar plenamente en el sistema de justicia y evitar, uno, sean revictimizadas o revictimizados. Que su punto de vista, su participación, su testimonio no sea relevante en un juicio, para garantizar que sus derechos sean reconocidos de manera integral, entre otras cosas. De tal manera que creo yo que tenemos retos importantes en términos de modificar y hacer cambios importantes en el sistema de justicia. Yo creo que ha habido experiencias bien interesantes, la OEA ha acompañado en muchos casos, la Suprema Corte también, respecto a cómo generar, por ejemplo, espacios adecuados para la escucha del testimonio de los niños y adolescentes. Hay tribunales en el país que ya cuentan salas especializadas con ganas de ejercer procedimientos adecuados que permiten recibir el testimonio de las infancias. Entonces, conclusión, más hablar de justicia adaptada, hay que entender qué estamos diciendo cuando pensamos en hacer que la justicia sea accesible a las infancias. Y luego el nombre que le quieran poner, está perfecto. No, sí, desde la ODI también hemos creado este tema dentro del equipo, leer todos estos conceptos y justo lo que dice Ricardo, ¿no? Y han escrito qué dicen que tienen que contener estos conceptos. Simplemente una cuestión, como lo dice Margarita, ¿no? Dádivas de buena onda, o poner incluso otros conceptos, ¿no? De las personas, incluso pero sí, totalmente de acuerdo que va por ahí, ¿no? Ver qué hay, qué se entiende cuando hablamos de todos estos conceptos. Es más,
invitar a todas las y los a que se involucren en estos temas, que haya más especialistas, porque es un campo fértil. Ya lo veíamos hace rato con la presentación de la Sofía, ¿no? Hay un montón de temas, incluso hasta conceptuales, ¿no? Que hay para de lo que quieran, materias, no sé, filosóficas, prácticas y de todo, ¿no? Pero vamos a seguir con la siguiente ponencia. Les voy a presentar a Maximino Muñoz de la Cruz. Es abogado de origen irarca, hablante de la lengua materna, de su lengua materna, expresidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit. Cuenta con múltiples cursos, seminarios, talleres, diplomados, en materia de pueblos indígenas, una especialidad, Función Ministerial por el INASPE y en Derechos Humanos, Derechos Indígenas y Cooperación Internacional por la Universidad de Carlos III de Madrid, España. En servicio público se ha desempeñado como agente administrativo público del Fuero Común y defensor público federal. En el servicio particular ha sido asesor jurídico y litigante. Tiene una larga trayectoria como conferencista, activista y defensor de los derechos de los pueblos indígenas. Es miembro fundador de las asociaciones civiles, Unión de Estudiantes Indígenas de México, Unión de Profesionistas Indígenas de Nayarit, de la Red Iberoamericana de Expertos en Derechos de los Pueblos Indígenas, así como del colectivo 12 de octubre. Ha recibido diversos premios y distinciones, entre ellos 2 veces el Premio Estatal a la Juventud, como el Premio Estatal del Abogado y Premio Estatal a la Tiene diversos ensayos sobre derechos de los pueblos indígenas, sobre el artículo de justicia agrárica, dentro del Compendio de Derechos Humanos 2, Pensamiento Indígena Contemporáneo, publicado por la Suprema Corte, autor del libro Las ideas de la juventud indígena, coordinador y coautor de las obras Derechos Humanos de los pueblos originarios y comunidades indígenas, perspectivas contemporáneas, y el compendio de la obra colectiva Derechos Humanos, Justicia Transicional, Derecho a la Verdad, ambas publicadas por la editorial Irán Blanco. Actualmente es subdirector general de los Derechos Humanos de la Dirección General de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin más, cedo la palabra. Buenas tardes, tengan todas, todos ustedes. Agradecido por esta invitación esta tarde, estar en este auditorio, estar en esta universitaria y sobre todo en esta facultad de Derecho Histórica y muy simbólica para quienes desde fuera, quienes estamos desde provincia, le dicen aquí, desde los estados, y ahorita pues referente sin duda para el estudio de todos los temas que tenemos. Hice un saludo en mi lengua materna, que es buenas tardes, ¿cómo están? Me gustaría que el día de hoy nos lleváramos un aprendizaje y yo los invitaría a que saludáramos mi lengua, que es la lengua irránica. Es muy sencillo, nada más se dice que acu. A ver si pueden repetir conmigo. Que acu. Que acu. Pues cuando encuentren a un paisano mío por ahí, lo saluden así, que acu. Mira cómo les va a cambiar. Me encontré otro paisano. Bueno, sin duda el tema que hemos estado abordando todo el día es súper. Todo para quienes estudian derecho, para quienes ya ejercemos, para quienes estamos en el campo del servicio público de las organizaciones. Es un tema que nos interesa bastante. Aquí se ha hablado bastante de todos los conceptos. El tema es de la justicia adaptada, que lo explicaba muy bien hace rato el doctor. Más allá de la justicia adaptada, es nuestro tema, sobre todo cuando hay interseccionalidad, pluralismo en la justicia, niños y adolescentes con niños indígenas. Es un tema
relevante. Ya lo decía el doctor, de por sí es difícil el sistema para los adultos, con todo lo complejo que es. Ahora, más todavía para las niñas, niños y adolescentes, y más aún cuando se trata de niños y adolescentes que vienen de población pueblo originario del Afro. Voy a contarles una historia porque veo que se están durmiendo, me voy a salir un poquito de mi perspectiva. Quiero que escuchen bien la historia porque tiene que ver con lo que vamos a presentar más adelante, para que o puedan, desde lo que ustedes han aprendido, cuáles han sido estos elementos o estas faltas del sistema hacia la población, hacia las niñez. Este caso, un caso real, cambio de nombre y todo, situaciones, cuestiones personales, desde hace algunos años en el estado, trata de una niña, una adolescente, 15 años, Mari, su nombre, una niña de la sierra, una niña que habla su lengua materna, una niña que tenía un padecimiento de esquizofrenia, así se lo puede determinar. Esta niña, en su entorno, en su comunidad, sufre una agresión sexual, fue violentada y por toda esta agresión queda embarazada. En su entorno familiar, molestia, sobre todo por lado de su mamá, quien la responsabilizó totalmente del hecho y del. Entonces, nace el bebé, llena y a los pocos días de tenerlo, en un ataque de esquizofrenia, comete el delito. ¿Qué pasó? Al darse cuenta de la situación, la mamá va, la detiene, queda detenida. A ella la recluyen en la cárcel municipal originaria. El juez determinó la condición de ella, sobre todo por la condición de ella, una persona inviolable. No podía estar en ese lugar porque no había condiciones. Busca que sea atendida en una clínica psiquiátrica allá en el estado. Pues no existe, no hay una clínica de atención psiquiátrica. Busca en otros estados, le dé la atención. Nadie la quiere recibir porque es una. Bueno, de su red de apoyo nadie se hizo responsable. Su mamá ni nadie. Y el juez determinó reenviarla para su custodia al Centro de Tratamiento de Niñas y Adolescentes. Ahí se le da la atención a cualquier adolescente. No hay en ese centro un doctor que atienda con ella en su lengua. Entonces, de ayuda externa. A mí me tocó conocer este caso traductor en aquel tiempo, la adolescente. Y una vez que el juez de la causa determina su situación legal, determinó que es inimputable, pero responsabiliza en primer lugar a la familia para el cuidado de ella, pero como no hay nadie, responsabiliza al Estado a través del procurador del tiempo, la defensa del menor de la familia, el DIF municipal de donde es. La vuelven a regresar al lugar donde estaba recluida para que permaneciera ahí bajo tratamiento, bajo cuidado. Este caso que les comento sucedió allá en el estado, pues fue un caso que estremeció, porque justamente una niña fue muy victimizada, fue una niña que fue muy violentada, incluso por las mismas instancias. Entonces,
Cuando vemos estos temas, tienen que ver con una justicia más allá, lo que ya explicaba hace un ratito. Nos damos cuenta de estos fallos que existen a nivel sistema. Entonces, ya voy a explicar un poquito. Primero porque a las niñas, niños y adolescentes no se les trata como tal, no se les trataba como tal en ese tiempo. Se les consideraba incluso dentro de la comunidad esta responsabilidad que lleva la niña. La comunidad donde viven, ustedes conocen alguna comunidad, se dan cuenta que la etapa de la niñez, la adolescencia y la juventud es muy corta. De hecho, no se tiene identificada con mucha claridad cuáles son esos momentos, porque los niños en comunidad son pronto integrados al mismo sistema. Apenas empiezan a trabajar, apenas empiezan a tener responsabilidades y ya son parte. Se les asignan responsabilidades de adulto. Entonces, esta situación que ya apareció, pues en su momento no tuvo el apoyo en su mismo lugar de origen. ¿Sí? Entonces, se le trató como una persona ya adulta. En este caso, ustedes pudieron ver una niña que en su momento no tuvo un acompañamiento, tampoco de asesores, de defensores, que tuviera conocimiento de su lengua, de su cultura. Una niña prácticamente que la dejaron en esa atención especializada para que ella pudiera expresarse y hablar y hacerse entender su lengua de origen. Yo voy muy rápido porque la verdad es que tenemos poco tiempo, se nos va rápido el tiempo. Hablaban hace rato de esta justicia adaptada, que dentro de esto pues existen elementos mínimos para esta atención adaptada a los niños y adolescentes. Sin embargo, lo que se busca es que exista más atención al origen, al contexto donde se desenvuelven y donde se desarrollan estos niños. Un enfoque cultural propio en sus lenguas, en la propia vida comunitaria que tienen ellos, y se busque desde las instancias combatir esto de racismo o la identificar todas estas estructuras dentro del sistema que no permiten la atención adecuada a la niñez. Hay en este y en muchos casos una barrera muy difícil, que es la barrera de la lengua. Les explicaba, la niña en ningún momento tuvo un acercamiento con alguien que le pudiera explicar su situación, cuáles eran las condiciones por las que estaba ella en su libertad. Entonces, ni en las instancias, ni a traductores, ni personas que pudieran acompañarlas en este proceso. Hablaban hace rato de un tema de psicología. En el Estado, yo creo que la mayoría de los estados no creo que existan psicólogos antes de buen conocimiento. Entonces, hubo un proceso de acompañamiento psicológico para. Entonces, estas barreras, cuando se identifican precisamente estas barreras en casos de niñeces indígenas o afroamericanas, justo encontramos estas barreras que el mismo sistema que son muy difíciles de quitar, que actualmente no hay y no creo que exista, al menos en los centros de justicia para la atención adolescente, pues un cuerpo especializado de traductores o de defensores. Siguiente, por favor. Estos son algunos datos estadísticos, se los muestro rápidamente de los adolescentes que están en el sistema se obtuvo del censo del INEGI en 2022, los adolescentes que están en reclusión,
Les voy a dejar la diapositiva para que luego quieran verla. Son un aproximado de 3.413 que arrojó el censo. Y estas son las gráficas de los estados donde hay mayor incidencia de adolescentes por su libertad. Siguiente. Esto es a nivel regional, también el mismo censo no lo arrojó. No lo dio en específico por centros, no lo manera general. También se los voy a dejar esto de algunos datos que encontramos son muy pocos también. No hay una base que nos permita identificar cuántos adolescentes están, de qué etnia son, en qué estados, qué delitos han cometido, etc. Hay un gran vacío ahí de información, sobre todo en aquellos centros que se encuentran que algunos no se autoescriben como tal, por miedo, por rechazo, por vergüenza, y otras cosas. Consideramos nosotros que esta es una estadística mucho más mayor. Lo que comentaba pues, son temas que las comunidades se viven, los niños, las niñas, los adolescentes, de muy temprana edad asumen responsabilidades y se les ve ya como adultos, sobre todo aquellos que se casan muy temprana edad, que se juntan, como dicen allá, ya prácticamente se les considera parte de la con los derechos y obligaciones. Adelante. Este es un caso también muy emblemático que la Corte resolvió en su momento. Si ustedes tienen la oportunidad de revisarlo, el amparo 41, donde una familia, ¿no?, fueron expulsados de su comunidad por un tema religioso. Y aquí, en esta resolución, la Corte determinó que se vulneró el interés superior de la niñez y no hubo una protección para ellos porque se adultos. Toda la familia, incluyendo niños pequeños, fueron expulsados y en ninguno de ellos se consideró esa parte, se les consideró como adultos. Pues bueno, ¿cuáles son estos desafíos? Ya lo comentaba hace un momento, digo, son casi muy similares, ¿no? En este tema de justicia, pues se reconoce la edad, son adolescentes, son niños adolescentes, como lo marca la ley o los tratados internacionales, pero no se visibiliza su origen, se visibiliza su origen y las condiciones en las hay primer contacto cuando estos niños adolescentes son detenidos y el primer contacto pues, es la policía. ¿Qué hace la policía? Bueno, considera de repente o cuando está frente a una autoridad, a veces incluso se asientan en las actas que saben hablar y entienden el español y por eso ya eliminan el requisito del inglés. De hecho, cuando estuve en la Comisión de Derechos Humanos, emitimos una recomendación que es una niña también sufre una agresión sexual por no considerarla de pueblo originario, pues el Ministerio de la niña hablaba y entendía perfecto en español. Hay este es un tema muy interesante respecto a la coordinación de los sistemas normativos. Actualmente en la Corte se está trabajando mucho entender los sistemas normativos de los pueblos, y aquí a lo mejor sería un tema para otra ponencia sobre explicar cómo es el sistema normativo de las comunidades, cómo se atienden también los temas de los adolescentes y de los niños en las comunidades, cómo se resolvería en un caso de ellos ahí. La Corte en algunas resoluciones ya ha determinado tienen asuntos indígenas, remitir a jurisdicción. Ustedes saben que poblaciones y comunidades indígenas tienen sus propios sistemas normativos, ya se reconocen por la Constitución, incluso por la Corte. En este sentido, sería muy interesante analizar qué pasa si un asunto de un niño, de un adolescente, es remitido a la jurisdicción.
cómo se resolvería. Por otro lado, bueno, en este tema de la identidad étnica, se documenta lo que decíamos hace un momento, muchas veces cuando se frente a una actividad, pues por el hecho de no entrar a activar todo este mecanismo para la protección de la niñez indígena, emiten o omiten más bien documentar que el niño, la niña pues de un origen indígena, ¿no? Entonces, estas son algunas deficiencias estructurales del sistema de y por último, estas son algunas de los casos ilustrativos de la Corte, incluso de resoluciones de la Corte Interamericana respecto a estas barreras en la investigación o en las pruebas de cuando tienen acceso a niños y adolescentes. Entonces, es un tema muy interesante, es bastante amplio, pero yo más dejo aquí. Espero sembrar en ustedes el interés de seguir investigando y explicar. Muchas gracias, maestra Marcela. Justo toca temas centrales que lleva por esta mesa, tiene que ver la interseccionalidad. Ya no me voy a detener más, pero justo en este tema de la importancia, ¿no?, de tomar esta perspectiva interseccional. Es ahí en donde hay más riesgos de vulneración, hay más de discriminación, de protección. Luego se me venía una idea a la mente, ¿no?, hablar también de justicia adaptada dentro de la justicia. Y hay otro tema para nuestra juventud. Bueno, vamos a seguir porque ya estamos tiempo. Ahora les voy a presentar a la doctora Rosario Isabel Correa, Pulse. Aquí sí una disculpa de entrada, doctora, porque su síntesis es muy extensa. Entonces, le voy a cortar en algún momento, pero sepan que es sobra experta en estos temas. La doctora Correa es abogada de formación, docente y consultora de derechos humanos de niñez y adolescencia con 33 años de experiencia profesional, ejerciendo la profesión en las áreas del derecho de familia y sus funciones, derecho procesal, probatorio y derecho de niñez y adolescencia, 30 de los cuales también se ha dedicado a la docencia universitaria. Miembro del Comité de Derechos del Niño, ONU, focal para América Latina, jefa coordinadora del Grupo de Trabajo de Investigaciones bajo el tercer protocolo facultativo de Convención sobre los Derechos del Niño, realizando su licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá, en donde también tiene una maestría en Derecho Procesal. Cuenta con estudios de doctorado en Derecho Procesal, Universidad Complutense de Madrid, y una maestría en Derechos de la Infancia de la Universidad Autónoma de Madrid. Especialización en Derecho Procesal, posgrado en Docencia Superior en la Universidad de Panamá. Doctorado en Educación por UNIED. Actualmente cursa una maestría en entornos virtuales de aprendizaje. El currículum sigue. Entonces, si me lo permite, doctora Correa, voy a pasar la palabra. Su ponencia lleva por nombre Retos para garantizar el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva de niños y adolescentes víctimas del delito de violencia sexual. Comentarios con referencia a la observación general número 27 del Comité de Derechos. Adelante, doctora Correa. Muchas gracias por esa presentación y por la invitación que me hacen los organizadores de este evento, y un cariño y un saludo muy especial a los estudiantes que nos acompañan. A la mesa de expositores, he tratado de seguirlos, pero lamentablemente hay veces que la comunicación se corta. Pues voy a tratar de resumir y también de no tocar algunos puntos para no ser repetitiva,
y hacer énfasis más que todo en aquellos aspectos de relevancia que guardan relación con el título de esta exposición que me han solicitado. Espero que se escuche perfectamente. Nosotros en este momento en el Comité de los Derechos del Niño, órgano de tratado de supervisión de la Convención de los Derechos del Niño, estamos en la realización de la observación general número 27, que precisamente lleva por título el derecho a acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes y el derecho a un recurso efectivo. Quiero decirles que para este trabajo se han recabado, luego de la elaboración de un borrador, aproximadamente 400, más de 400 observaciones, comentarios, referencias de los diferentes países del mundo que debemos considerar para que de una manera global podamos dar respuesta a esta pregunta de una conceptualización de qué significa ese derecho al acceso a la justicia, porque realmente no se trata o no es un modelo aspiracional, es una obligación jurídica internacional que tenemos todos los estados y que se deriva precisamente de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño que hemos hecho y sus 3 protocolos. Pero adicionalmente a eso, también a lo largo del trabajo que ha realizado el Comité de los Derechos del Niño se han dado observaciones generales, como la número 12, la 13, la número 24, que es específicamente relativa a la justicia penal de adolescentes, en donde se quiere enfatizar o ir más allá para poder dar respuesta a una problemática que viene afectando a niños, niñas y adolescentes, que es principalmente el que no obtienen, una vez que se han vulnerado sus derechos, una reparación adecuada, ni una reintegración adecuada, ni una recuperación adecuada. Entonces, ¿cómo vamos a asumir este problema para dar respuesta a una garantía tan importante que desde el punto de vista también del derecho procesal moderno tenemos que entender es parte de la tutela judicial efectiva, cuyo desarrollo ha sido bastante extenso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la jurisprudencia propia de nuestra región. En ese sentido, desde el derecho procesal también hay grandes transformaciones que ameritan ser mencionadas porque normalmente, como alguno lo mencionó, siempre se pone la excusa de la formalidad, de la necesidad de mantener estos controles de garantías que afectan el poder que las personas menores de edad, que también tienen derecho, al igual que los adultos, a una justicia, no puedan obtener esa tutela judicial efectiva. Y eso implica el acceso real y no meramente formal a la misma, el que los procedimientos sean adecuados y en particular cuando se trata de la condición de víctima, que las decisiones sean motivadas y sean comprensibles en un lenguaje comprensible y en su idioma para niños, niñas, adolescentes. Y una de las cuestiones muy importantes, la ejecución efectiva tanto de medidas de protección como de las sentencias o las resoluciones que establecen algún tipo de reparación. Pero esta cuestión también tenemos que hacer doble énfasis, como lo ha señalado la jurisprudencia de este sistema interamericano, en donde debe haber un análisis reforzado cuando estamos hablando de situaciones en donde las víctimas lo son por delitos sexuales. Y así hay que entender que es sumamente importante incorporar la visión interseccional, puesto que no todos los niños, niñas, adolescentes enfrentan las mismas barreras
En ese sentido, los niños indígenas, como lo acaban de explicar, afrodescendientes, que se enfrentan a la justicia penal, los niños con discapacidad, los niños en situación de migración, los niños LGBTQ+, los niños que están en áreas rurales o los niños que están en acogimiento residencial, producto de esa violación del derecho a la convivencia parental. Y por lo tanto, todo eso implica que tengamos que ver cómo se dan las diferentes violencias que se sobreponen dentro de un sistema para poderlas, además de reconocerlas, poderlas remover. Y eso significa entender la discriminación múltiple que también es necesaria que se incorpore dentro del análisis que estamos haciendo en la tarde del día de hoy. Hablar de justicia adaptada, que es el concepto o es la terminología que ya hemos, como que dice, adoptado para esta observación general, y sobre esto hubo muchísima discusión, y creo que no me voy a detener en esto porque el tiempo es breve para profundizar en otras cosas. Hemos identificado la necesidad de dejar claro la accesibilidad, la comprensibilidad, esas adecuaciones procesales que son tan complejas. Imagínense dentro de todo, si es complejo para un lenguaje entre nosotros que tenemos un sistema procesal continental europeo que nos identifica más o menos a toda la región, con las diferencias con otros continentes como África, Asia, etcétera, en donde pues las dificultades son aún mayores. El otro aspecto es la protección de derechos reforzada y la participación efectiva en cuanto a ese derecho a ser oído, pero más allá, ese derecho a que los niños y adolescentes puedan ser protagonistas de los asuntos que le afectan dentro de un proceso en donde los ponga en el centro de atención. Entonces, la interseccionalidad es importante y se exige para poder primero analizar esa, como decía alguno de los expositores anteriores, la puerta de entrada, pero más allá, desde antes de esa puerta de entrada del acceso a la justicia, para poder reconocer, analizar, profundizar las diferentes categorías que de forma que podamos dar una respuesta a través de otro enfoque que también ha trabajado el comité a través de sus observaciones, como el enfoque diferencial, que viene a ser la parte operativa de cómo vamos a, de manera equitativa, a dar respuesta a esas diferencias que tiene cada uno. Estos dos enfoques, el intersectorial y el enfoque diferencial, son distintos desde la forma en cómo se trabaja o cómo se aplican, pero son de importancia en cuanto a que son complementarios y fundamentales y deben estar presentes siempre. La violencia sexual sabemos que afecta de distinta manera según género, según etnia, discapacidad, orientación sexual, según el territorio, según los entornos culturales, según el estatus migratorio o en entornos de acogimiento residencial. Es por ello que nosotros tenemos que abordar todos estos temas desde también una visión procesal garantista, revisando el concepto a su vez del derecho que tienen los niños a la tutela judicial efectiva, pero no para darles ese estatus de adulto, porque cuando hablamos también del reconocimiento de la autonomía progresiva y de la necesidad de revisar, como veremos ahora, el concepto de la capacidad propiamente de ejercicio, muchas veces vienen las críticas que estamos dándole a los niños una categoría de adultos. Y no es así, no se trata de eso, se trata de que los procesos se ajusten a los niños y no que los niños se ajusten al proceso. Estamos hablando de, como decían ustedes, los tres expositores anteriores, un acceso sin barrera. Imagínense usted aquellos países en donde hemos revisado
en donde tienen lenguas, no solamente tienen diferentes lenguas con relación al español, sino que hay por la cantidad de grupos indígenas que pueden existir en un país u otro, pueden haber hasta 50 o más tipos de lenguas que son necesarias y representan un reto y un desafío para que se eliminen como barrera y acceso a la justicia. El otro aspecto dentro de esa tutela es el debido proceso de reformado, ya decía, también las decisiones motivadas, oportunas, en tiempo real, no demoradas. Eso es como el gran reto que tiene la Administración de Justicia en términos generales, pero con mayor razón, basado en el principio de la prioridad y el interés superior del niño. Las administraciones de justicia de nuestros países tienen que revisar y mirar estos aspectos que son fundamentales para que exista esa ejecución también inmediata por parte de los tribunales de justicia. Uno, Porque le quedan 5 minutos de discusión. sí, esto es bastante extenso, por así decirlo. Yo quisiera referirme a que uno de los grandes retos, y yo ya había identificado 9, pero bueno, voy a hacer énfasis ya que me queda tan poco tiempo, en que el primer reto que tenemos en la región es la ausencia de un sistema de protección de derechos debidamente consolidado desde el enfoque garantista. Toda la región ha transitado desde modelos asistencialistas a modelos intermedios de protección integral y hablamos de un modelo de sistemas de protección de derechos integral, pero nos quedamos en cuanto a la real adopción de un modelo de sistemas de garantía, lo que significa que muchas veces nuestras acciones siguen siendo fragmentadas, siguen siendo reactivas, no de manera sistémica, a lo que significa realmente un sistema de protección robusto que permita ese acceso real y estructuralmente posible. La observación general a la que yo me estoy refiriendo también coincide con observaciones que ha hecho la Relatoría Especial contra Explotación Sexual de Niños y Adolescentes al señalar que la falta de sistemas de protección consolidados realmente produce una ausencia de detección temprana de los casos. Y esto también se complementa con la falta de acompañamiento integral, una débil articulación entre la justicia, el acceso a la salud, a la educación y a la protección, lo que ocasiona a su vez también medidas de protección tardías, inexistentes, reparaciones que realmente son incompletas y una cuestión muy importante, una defensa técnica deficiente para las víctimas. La región no ha construido realmente sistemas de garantías. Tenemos sistemas normativos robustos y una jurisprudencia vasta en el sistema interamericano que podríamos analizar. Sin embargo, no ha terminado de aterrizar porque enfrentamos estos problemas en donde el principal es, por ejemplo, que la denuncia se convierte en una primera barrera. ¿Por qué? Porque las niñas son víctimas muchas veces de sus propios padres y eso ocasiona a su vez una problemática en donde los sistemas exigen una acción por parte de los adultos. Solamente, y ya para terminar en esta breve exposición, podríamos decir que uno de los mejores estándares en cuanto a acceso a la justicia de manera directa para hacer realmente tutela judicial efectiva lo tiene la República de Colombia, al tener lo que se conoce como la acción de tutela, en donde los niños pueden de forma directa ellos mismos accesar al sistema. Y eso representa, y yo sé que es complejo, y más para el mundo de los procesalistas, el reconocer una posibilidad de esta magnitud.
Pero pienso que ese es uno de los principales desafíos que tenemos, como lo ha señalado también la observación general número 26 sobre crisis climática y en materia de justicia climática. Los estados tienen que revisar cómo mejorar en el tema de la capacidad y la legitimación para poder que los niños, niñas, adolescentes puedan accesar. Un ejemplo lo da de acceso el tercer protocolo facultativo de comunicaciones, conocido por sus siglas OPICS, que permite que los niños puedan plantear violaciones de derechos humanos de los estados ante el Comité de los Derechos del Niño. Se me acaba el tiempo y muchas gracias por esta oportunidad de compartir algunas reflexiones, ideas sobre estos grandes desafíos y los grandes problemas que tenemos en esta materia. Muchas gracias por esta oportunidad. Te pongo pero la próxima. Había una sección de preguntas, pero no sé si hacemos rápido. Creo que sea muy importante para los panelistas que quedan. Son las acciones que como estudiantes podemos desempeñar para promover efectivamente los derechos de los adolescentes. Y otra cosa por acá es, si un adolescente ha cometido un homicidio de manera consciente, no debería ser juzgado como adulto. Cuando no muestra arrepentimiento ni nada parecido, hay que juzgarlo como uno de nuestros panelistas. La Correa quiera responder. Pero con relación a la primera, perdón. Sí, adelante. Ok, con relación a la primera pregunta, primero que felicito a la persona que la hizo, porque eso demuestra un interés en involucrarse. Precisamente una de las cuestiones más importantes es que todos y cada uno de los miembros de la sociedad tenemos una responsabilidad con estos temas. Lo primero que hay que hacer es exigir que en las facultades eh, se dé, y felicito a los organizadores de este evento, más espacios para poder conocer a profundidad los estándares internacionales que tenemos en esas obligaciones, porque esos estándares nos ahorran también mucha, elucubrar o buscar soluciones, porque se han hecho tantos estudios que nos pueden permitir conocer esto para avanzar mayormente en mayor medida, pues. El otro aspecto es, y eso lo hemos, alguna experiencia a pesar de la falta de recursos que hemos hecho con estudiantes universitarios acá en la Universidad de Panamá, es traer a la universidad a los estudiantes de escuelas secundarias. No podríamos con los más pequeños porque eso te tratan de metodologías complejas, pero con el acompañamiento de interfacultades, con pedagogos, psicólogos y otras facultades, porque tenemos que hacer ese trabajo interdisciplinario. Y esa cuestión de que los juristas tenemos que aprender a dialogar con los demás, en donde la comunidad universitaria puede incorporar dentro de sus proyectos actividades con los estudiantes, los adolescentes, para poder trabajar y empoderarlos en el aspecto de que puedan tener mejores posibilidades de participación, de participar en todos los asuntos que les afectan. Y los adolescentes están mucho más receptivos a discutir temas con los estudiantes universitarios por su juventud, etcétera, tienen un lenguaje más cercano y nosotros los profesores podemos hacer ese trabajo que es importante que se dé sinergia. Otras cosas es trabajar muchísimo los cinedebates en las diferentes facultades para poder a través de esta metodología incentivar la reflexión, la sensibilización de los problemas que están afectando
de manera intersectorial, que las discriminaciones, los problemas que tienen que ver con esa pluriculturalidad, que realmente ocasionan una discriminación entre todos los ciudadanos y ciudadanas de un país. Eh, la otra pregunta, si no sé si la escuché bien, creo que es por qué si un adolescente delinque y no demuestra arrepentimiento, no debería ser juzgado por adultos. Creo Sí, que fue. exacto. Sí, 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 sí. Bien, precisamente la situación que nosotros tenemos y lo estamos enfrentando en la región es, nosotros no podemos funcionar, tenemos que hacer una reflexión profunda de manera reactiva a lo que se plantea en redes sociales, medios de comunicación. La responsabilidad recae en los adultos, recae en el Estado, recae en las autoridades en términos generales. En primer lugar, no podemos hacerlo porque tenemos compromisos internacionales que hemos adquirido y México no escapa a esa realidad, y por lo tanto tenemos sistemas de justicia penal que han demostrado que pueden ser eficientes. Lo que sí nosotros tenemos que caminar hacia sistemas de justicias terapéuticos o sistemas de justicia restaurativos, de manera que podamos reeducar al adolescente, que en este caso, cuando decimos que no demuestra un arrepentimiento, pues realmente estos casos son muy complejos porque cada caso es diferente, hay que hacer un análisis de la realidad de ese adolescente, hay que hacer un análisis de su situación, de cómo ha vivido. Pero lo que sí yo puedo decir por experiencia y como ex magistrada de un Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, que ha trabajado y ha juzgado casos de justicia adolescente y responsabilidad penal, es que la mayoría de los adolescentes caen o están siendo captados por el crimen organizado, son susceptibles a la comisión de precisamente delitos producto de la violencia estructural que han vivido durante toda su infancia, su niñez, incluso su adolescencia. Y lamentablemente el Estado, que no ha sabido garantizar y no ha sabido respetar esos derechos y no los ha hecho efectivos, ha dejado en indefensión a estos niños, a estos adolescentes, no los ha sacado de ese entorno, no les ha proveído entornos seguros. Entonces, ¿qué realmente tienen que hacer los estados? Tenemos que trabajar en políticas públicas de seguridad basadas en derechos humanos, no en políticas securitistas, que no nos confundamos, en donde se habla de opresión, del castigo hacia el adolescente. El adolescente también ha sido víctima de una situación. Ahora, puede ser que se traten de casos de niños que te enfrentan a algún tipo de trastornos, enfermedades mentales que deben ser también tratados desde otra perspectiva, de otra manera. Pero esto es una pregunta recurrente, es una situación que estamos viendo a nivel de la región, en donde se está recurriendo constantemente a que la solución del problema es bajar la edad de la imputabilidad, es aumentar las penas, el castigo, cuando realmente lo que tenemos es que trabajar para frenar, combatir el crimen organizado que nos arrebata y nos está arrebatando y robando la niñez y adolescencia de nuestra región, y también trabajar hacia una justicia restaurativa en donde México tiene mucho camino recorrido y que efectivamente da resultados. Lo que ocurre es que, como decía, tiene que ser a niveles amplios, necesitamos más presupuestos destinados para estos rublos y para que tengamos los académicos también más espacio dentro de esas instancias gubernamentales para poder, como expertos, poder aportar lo que es necesario. Muchas gracias, doctora Correa. Aquí alguien que nos acompaña, Ani, quiere hacer una intervención de estas dos preguntas, rápido. Yo entiendo que estamos sobre el tiempo. Muchas gracias. Yo diría dos cosas. En cuanto a la primera pregunta, trabajar derechos de niñas, niños y adolescentes es una especialización. Es decir,
¿Qué pueden hacer desde las facultades, desde las escuelas de derecho? Fundamentalmente, entender que este tipo de temas requieren un nivel de especialización y de interdisciplina. Creo que eso es fundamental, porque además este tipo de temas no se pueden atender desde solamente la perspectiva del derecho, sino requieren abordajes interdisciplinarios con el acompañamiento de psicólogas, de psicólogos, de personas que hagan un trabajo de carácter interdisciplinario. Es una primera cosa, pero bueno, que haya foros de este tipo contribuye a poner sobre la mesa la importancia de esta línea de investigación. En segundo lugar, en relación con la pregunta del homicidio, miren, un poco creo que la pregunta tiene que ver, o podría tener que ver, con un acontecimiento que experimentamos en Michoacán hace unas semanas en México, en donde se planteó un tema de violencia en el entorno escolar, donde un adolescente, una persona menor de edad, disparó en contra de profesores. Y creo que aquí el gran tema, fíjense, que lo interesante del tema es que, por supuesto que es un tema trágico, por supuesto que hay que plantear una empatía importante con las víctimas del caso, pero la respuesta al caso me parece que ha sido sorprendente. Incluso la Presidenta de la República puso sobre la mesa, ¿qué tal si pensamos y debatimos la reducción de la edad de imputación penal? Me parece que cuando el endurecimiento de las penas o el agravamiento de delitos ha resuelto algo en este país o en cualquier parte del mundo, nunca. Cuando el debate que está sobre la mesa y que involucra una responsabilidad del Estado es ¿por qué no impulsamos un debate nacional sobre la violencia en las escuelas que involucre una serie de responsabilidades del Estado que tiene condiciones para prevenir que este tipo de cosas sucedan? No solamente los temas de el reclutamiento forzoso de adolescentes, sino me parece que el tipo de respuestas que da el Estado. Creo que el dar respuestas de carácter meramente punitivas, que muchas veces se encuentran muy arraigadas en las escuelas de derecho, es algo que tenemos que definitivamente cambiar y apostar a otro tipo de evaluaciones y de soluciones mucho más creativas, integrales, y que realmente combatan y atiendan la solución. Yo lo que no entiendo es por qué en este país no tenemos un debate nacional sobre cómo combatir la violencia en el entorno escolar y en términos generales las violencias que vivimos socialmente a nivel estructural y que requieren otro tipo de respuestas que simplemente las de carácter punitivo. Pero bueno, ahí lo pongo sobre la mesa porque creo que vale la pena cambiar el enfoque. Bueno, por último también me sumo a los comentarios y involúcrense en los temas, vayan a donde se generan estas situaciones. Como experiencia particular, cuando yo fui estudiante, me presté voluntariamente a estar yendo a un juzgado y ahí me di cuenta de todos los problemas que pasan, no solo niños, niñas y adolescentes, sino también adultos y sobre todo personas de pueblos originarios. Entonces sí es importante que ustedes dentro de su práctica, dentro de su servicio o de manera voluntaria, busquen la forma de involucrarse en todos estos temas. Yo creo que es la mejor enseñanza el estar en la práctica, aún cuando se están estudiando, pero que vayan conociendo estos temas y los vayan, sobre todo los vayan sintiendo, porque una de las características que como abogados debemos de tener es sentir esa empatía por los problemas de los demás. Sería todo. Gracias. Muchas gracias. Recibimos muchas preguntas, disculpen que ya no las pudimos leer, eso también muestra interés de su parte, pues sí, otra vez reiteraría a retomar lo que dice, ¿no? A involucrarnos, incluso ustedes pueden responder esas preguntas como titulación, incluso. Bueno, ya voy a entregar el reconocimiento al doctor Ricardo Pérez Adrián. La maestra Maximiliano Muñoz de la Cruz por acompañarnos a la doctora Correa de haber llegado a su estancia. Muchas gracias y seguimos con las mesas. Gracias. Despedimos a esta conferencia magistral.